Esto, esto nos da digamos, un indicador de que las personas que requieran de una ventilación mecánica tienen un lugar disponible todavía en todos y cada uno de nuestros estados, y que también estamos trabajando para que si en Colima, Nuevo León, Baja California, que son de los de mayor ocupación, se requiriera de algún otro ventilador que está disponible en un estado que no lo está ocupando, se pueda llevar, porque somos un solo país, somos un solo sistema nacional de salud y debemos de estar todos pendientes de todos, porque como dice también Susana Distancia, si te cuidas tú, nos cuidamos todos, y entonces cuidándonos todos como país es como vamos a salir de esta epidemia. Gobierno de México. A continuación, te daremos indicaciones que son vitales para tu propia seguridad y la de todos los asistentes. Identifica los puntos de ayuda importantes. Ruta de evacuación, salida de emergencia, punto de reunión, servicios de emergencia y extintores. Todos cuentan con señalamientos identificados para su ubicación. En caso de algún imprevisto o evacuación, les pedimos mantener la calma. No correr, no empujar y no obstruir las salidas de emergencia. Es importante que escuches las indicaciones del personal de seguridad y responsables de evacuación, los cuales están debidamente identificados. Sigue las indicaciones que marcan los señalamientos colocados en todo el lugar. Recuerda mantener el orden y la cordialidad en todo momento. Respeta a los elementos de seguridad e indicaciones de los coordinadores. Es importante recordar que de no obedecer las indicaciones, el personal autorizado te pedirá que te retires del recinto. Si tienes alguna duda en cuanto a la seguridad de este evento, acércate a las personas identificadas. Gobierno de México.
Siéntese, por favor. Nos da mucho gusto comenzar la semana con un reconocimiento a empresarios que se dedican a la distribución de combustibles y que han actuado con responsabilidad social, manteniendo precios justos tanto en gasolinas como en diésel, en gas. Y ahora vamos a hacerles un reconocimiento público por esta actitud, por esta forma de proceder. Siempre se tiene que considerar que la iniciativa privada, las empresas tienen que tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable, no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no dañe, que no afecte la economía familiar, la economía popular, la economía nacional. Por eso es muy importante el que se haga este reconocimiento. Las gasolinas son fundamentales, no solo porque mueven a personas, mercancías, sino porque su precio influye mucho en la carestía de la vida, en la inflación. Si aumenta mucho la gasolina, se registra de inmediato en una inflación, en un aumento de otros precios. Antes se pensaba que si aumentaban la gasolina, habían los famosos gasolinazos, pues no afectaba, decían. Hubo un secretario de Hacienda que llegó a sostener que los gasolinazos no afectaban a la mayoría de la población porque la mayoría de los mexicanos no tenían automóviles. Imagínense ese razonamiento. Cuando se trata de un insumo fundamental para la economía y para las finanzas de las familias, para el presupuesto de las familias. Ahora, desde que llegamos al gobierno, decidimos no aumentar en términos reales el precio de los combustibles y hemos cumplido. Y vamos a continuar con eso a partir de que Pemex y Hacienda no aumenten el precio de las gasolinas y al mismo tiempo que no aumenten el impuesto a las gasolinas. Va a depender del margen de utilidad de las empresas. Y en el caso de este tiempo que se ha aplicado esa política, hemos recibido, ha habido como respuesta una actitud responsable de todos los dueños, administradores
de los expendios de distribución de gasolinas. Y los lunes aquí se ve el quién es quién en los precios y por eso pues se ha decidido hacerles a ustedes un reconocimiento porque son los que han ofrecido mejores precios a los consumidores. Vamos a continuar con esta política de no aumentar los precios de los combustibles, no van a haber gasolinazos, suceda lo que suceda. Ahora que enfrentamos la caída en el precio del petróleo crudo, el petróleo que exportamos y que al mismo tiempo se redujo por la pandemia el consumo, bajó el precio de las gasolinas de importación y bajó el precio al consumidor, invitar un impuesto, un derecho, algo para que se usaran excedentes en atención a la pandemia, decidimos que bajaran también los precios de los combustibles. Entonces, bajaron 3, 4 pesos por litro las gasolinas durante todo el tiempo de la pandemia, la etapa más difícil, cuando se paró prácticamente la economía, y ahora se han ido recuperando esos precios al consumidor porque está aumentando el precio de la mezcla de petróleo crudo que se vende al extranjero, ya está cerca de $40 el barril, cuando llegó a estar bajo cero, no costaba nada durante 10 días, 15 días, y ahora ya está subiendo, y esto nos lleva a incrementar los precios porque dependemos mucho de la gasolina de importación y también está aumentando el precio, y por eso, aunque todavía no llegamos a como estábamos antes, sí hay un incremento en el precio de los combustibles, pero nunca va a ser mayor a lo que había con anterioridad. Nunca van a haber aumentos en términos reales de los precios de los combustibles. Esta es una introducción. Hoy vamos a dedicar esta conferencia a este tema. Como todos los lunes, Ricardo Sheffield nos va a explicar cómo van los precios, cómo está el quién es quién en los energéticos, y después revisamos el avance en las obras del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, y de cómo vamos en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y terminando esto, llevamos a cabo la ceremonia de premiación y al final abrimos para las preguntas y las respuestas. Ese es el programa. Entonces vamos con Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias por permitirnos, señor presidente, empoderar con información sobre los combustibles a los consumidores en todo el país. Como ustedes saben, está en 8 regiones y así también será la premiación en su momento. En esta semana que cierra, el precio más alto para la gasolina regular lo encontramos en combustibles BP de Campeche, 19.90 por litro, con un margen de 3 pesos 51 centavos
por litro, mientras que la opción más barata es Coscogas en Saltillo, Coahuila, 16 pesos 75 centavos por litro con un margen de 15 centavos. Para la gasolina premium, el más caro es ExxonMobil en Monterrey, Nuevo León, 20 pesos 92 centavos por litro, nada más le están ganando 4.63 de margen al litro ahí en Monterrey con esta marca. MaxGas, la opción más barata en comparación de Premium, Saltillo, Coahuila, 17 pesos con 10 centavos por litro, 31 centavos de margen. Para el diésel, el más caro, lo encontramos en franquicia Pemex, en Talpa de Allende, Jalisco, un precio al público de 22 pesos, 32 centavos por litro, 3 pesos con 25 centavos de margen. Esta gasolinera lleva todo el año dando bastante caro, y la más económica también es de franquicia Pemex para diésel, 18 pesos 50 centavos por litro con un margen de 35 centavos. Si vemos los promedios de la semana por marca, las más caras en promedio fueron en esta semana y Chevron, mientras que las más económicas Total, G500 y Orsan. El precio a corte del 7 de agosto de la mezcla mexicana de petróleo, $39.60. En consecuencia, el 7 de agosto, el diésel 19.80 por litro promedio en todo el país, la premium 19.29 por litro y la regular 18.89. Si ustedes ven, el comportamiento del petróleo va marcando el comportamiento de los combustibles, y lo que buscamos es que el proveedor, cuando baje el precio de la mezcla mexicana y del petróleo en consecuencia de los combustibles, lo reflejen de inmediato a los consumidores y no especulen en su favor con esta diferencia. Y la mayoría lo está haciendo, por eso vemos que el comportamiento es adecuado en la tabla que estamos proyectando. Las verificaciones en materia de gasolinera, recuerden que es a través de la app de litro por litro, donde recibimos 181 denuncias que fueron atendidas a través de 142 visitas o verificaciones oficiales. 3 se negaron a ser verificadas, una gasolinera de Ignacio Ortega Becerra en Tijuana, Baja California, en Libramiento Paseo de la República, para que eviten ir a esa gasolinera que por algo no se dejó verificar, y una en Servicio Automotriz Xola de aquí en la Benito Juárez de la Ciudad de México, Calzada La Huerta 200, y gasolinera La Barranca de Álamo en Álamo Temache, Veracruz, en Avenida Atécuaro 200 también. Tenemos que encontramos pulsadores alterados, aparatos para dar menos en los litros. Esto lo hicimos con varias gasolineras que no se habían dejado verificar. Por eso les decimos que cuando no se dejan verificar hay gato encerrado allí, porque están obligados por ley a permitirnos la verificación, pero con el apoyo de la Guardia Nacional de ASEA y de CRE encontramos estos alteradores de los pulsadores. En la app de litro por litro, el precio más barato lo tiene Oxxo Gas en gasolina regular en Guadalupe, Nuevo León, y Costco en 16.99 en Saltillo, Coahuila. Las más caras para la regular, franquicia Pemex 21.47, estos angelitos de Talpa de Allende, Jalisco, y Chevron 20.95 en Salvador, Alvarado, Sinaloa. De acuerdo a la app, que no toma en cuenta el margen, para la Premium, 16.85 la más barata, franquicia Pemex, Boca del Río, Veracruz, y 17 pesos con 11 centavos, Costco en Saltillo, Coahuila. La más 22.65 en Culiacán, Sinaloa, y franquicia Pemex 22.42, estos angelitos de Talpa de Allende, Jalisco. El diésel 16.20 Dinami, la más económica en Saltillo, Coahuila, y Astol Gas 17.80 en Cuautlancingo, Puebla, mientras que las más caras para el diésel 22.89 de franquicia Pemex en Sinaloa, y esta misma gasolinera de Talpa de Allende, Jalisco, 22.32. Ya perdonen a los de Talpa de Allende,
Son de los pocos proveedores que hay y están abusando de una manera exagerada. También seguimos revisando los servicios sanitarios, que con las situaciones de higiene es muy importante mantenerlos limpios y en buenas condiciones y que no los cobren, que es lo que estamos valorando. En gas LP, Caligas tiene el precio más alto en Los Cabos, Baja California, 12 pesos 17 centavos por litro, un margen de 2.95. Pero ustedes pueden ver ahí que lo de rosca es en Durango, que tienen un margen de 4 pesos 94 centavos, pero ya en el promedio se alcanzan a alivianar, que no abusen de los consumidores en Durango. Gas económico metropolitano tiene la opción más económica en Sabinas, Coahuila, 8 pesos 63 centavos por litro, un margen de 1.95 por litro. Para tanques, cilindros de gas, el más caro lo tiene Servigas del Valle en Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México, 22 pesos 35 centavos por kilo precio al público, un margen nada más de 8.96 por kilo para los cilindros de gas. Comparado con el más económico, Gas Providencia, del señor Jesús Vázquez, en Doctor Mora, Guanajuato, 15 pesos con 14 centavos por kilo, un margen de 2.50. Estabilidad, como pueden ver en la gráfica, a lo largo del año en los precios del gas LP en relación al precio del insumo general por parte de Pemex e importado. Hicimos 52 verificaciones de gas, 8 tuvieron problemas al ser verificados, que es el 15%, 2 no se dejaron verificar, que fue Gasera Industrial de México en Coatzintla, Veracruz, carretera Palma Sola, y Mercantil Distribuidora de Catepec, México, para que lo tomen en cuenta los consumidores. Reitero, por algo no se dejan verificar. Y en un momento más estaremos presentando la premiación, que son aquellos que en 9 meses del 1 de octubre al 15 de julio, en 9 meses y medio, mantuvieron los precios promedio en todo ese periodo bajos, tanto en gas LP como en gasolina. Pero aparte de eso, todos fueron verificados y en las verificaciones salieron bien. No es un reconocimiento a ciegas, es un reconocimiento que se hace sobre un historial de estas empresas en sus precios en todo este periodo de 9 meses y medio, pero también que al ser verificados salieron bien en todos los aspectos. Son las dos cosas que mando en cuenta y lo hacemos en base a las 8 regiones y luego también en base a la marca, que en promedio también tuvo el mejor comportamiento. Por eso les podemos dar confianza, aliados de los consumidores. Aparte, la unidad de inteligencia financiera, que agradezco a Santiago Nieto, tuvieran otro tipo de problemas, son empresarios ejemplares, aliados de los consumidores, que en un momento más el señor presidente entregará estos reconocimientos. Muchas gracias. Vamos con los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 10 de agosto de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se iniciaron los trabajos de levantamiento de muros en primer nivel e instalaciones en planta baja de los edificios exteriores. Al mismo tiempo, se inicia el armado de acero para realizar el levantamiento de la barda perimetral de la Torre de Control. En la terminal de combustibles y red de distribución, se trabaja en la colocación de concreto premezclado en losa de azotea del edificio de control, torre de vigilancia y en muro perimetral del dique, además de la conformación de terraplén en vialidad central para instalaciones de apoyo a la aviación. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se avanza con el habilitado de acero de refuerzo en la cisterna de regulación de planta de agua potable secundaria. Asimismo, se continúa con la excavación para alojar la tubería de la red de gas. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se continúa con el armado de contratraves principales en el tren suburbano
y en el sótano se realizan los soportes para rampas en forma de hélice, así como la excavación de cepas de cimentación. En la pista y plataforma militar se trabaja en la conformación de terraplén, explotación y relleno en banco de préstamo. En la estructura del pavimento se realiza la creación de la base hidráulica, colocación de concreto magro y construcción de losa de concreto de alta resistencia. En la base aérea militar número 1 se ejecutan trabajos de construcción de muros y conexión de instalaciones en general, habilitado de columnas metálicas en la terminal militar de pasajeros y habilitado de acero de refuerzo para los diversos edificios. A la fecha, se han generado 35.753 empleos civiles. Faltan 588 días de construcción. Gobierno de México. Esta semana se concluyó la construcción de la cimentación de todo el rack principal de la planta combinada. Va el reporte. Se dieron por concluidos los trabajos de construcción del rack de tuberías 200-1 de la planta combinada y se continúa con la construcción de los racks 100-1 y 300-1. Las excavaciones y cimentaciones profundas de las plantas combinada y coquizadora se realizan con el colado continuo de concreto hidráulico, basado en la ingeniería de soporte y construcción. En el paquete 2, se continúa con la cimentación profunda de 4 plantas de proceso, con el uso de perforadoras de impacto profundo y colado de concreto hidráulico. El paquete 3A avanza en su fase de desarrollo de construcción de cimentaciones profundas y en los procesos de excavación y colado de concreto de la planta catalítica. En el paquete 3B se realizan los trabajos correspondientes a cimentaciones profundas y excavaciones de 2 plantas de proceso, con base a la ingeniería de construcción. En el paquete 4A, el desarrollo de los pilotes de cimentación en 4 plantas de proceso avanza de acuerdo a lo programado con 2 tipos de perforadoras, las de vaciado de concreto y las de grava. El paquete 4B continúa de acuerdo a programa con los trabajos de cimentación profunda y procesos de excavación y colado de concreto en 3 plantas de proceso. En el paquete 5, continúa la fabricación de inclusiones de concreto y pilas de cimentación profunda para la construcción de 54 tanques verticales y 34 tanques esféricos en el área de almacenamiento, con la intervención de perforadoras de técnica automática y vaciado continuo. En el área administrativa se concluyó la construcción del estacionamiento administrativo y se continúa con los trabajos de la cimentación de los edificios A, B, C, D y el cuarto de control central. Se realizó el levantamiento topográfico para iniciar con los trabajos de construcción del ducto de gas de 16 pulgadas desde el complejo procesador de Cactus hacia Dos Bocas. Actualmente se cuenta con 24.21 kilómetros de vialidades y 5.9 kilómetros de cunetas pluviales. En el vivero existen al día de hoy 22.060 plantas de ornato y forestales en desarrollo. Muy bien, pues vamos a la ceremonia. Adelante, señor presidente. Vamos a dar reconocimiento como aliado del consumidor en gasolineras en la región norte a Servicios SIC SADCB de la marca Total Gas. Licenciado Enrique López Carsiglia, director general, recibe este reconocimiento. Para que lo coloquen en su gasolinera, si es tan amable. Hacemos entrega, la idea es que lo puedan colocar en la gasolinera para que los consumidores lo sepan y adicionalmente también se estará colocando en la app de litro por litro. Muchas gracias por ser aliados del consumidor, muy amable. En la región noroeste, Servicio Ecoserra, Costa Rica SADCB, marca Quick Gas, recibe el licenciado Alejandro Cueto Serrano, representante legal y director operativo. Por favor. Gracias. El reconocimiento a esta gasolinera Quick Gas por ser aliado del consumidor. Muy amable. Muchas gracias a nombre de los consumidores.
de la región Golfo, Gasolinera El Trébol SADCB, franquicia Pemex, recibe el señor Amado Cárdenas Peña. Adelante, muchas gracias por ser un aliado del consumidor, por favor, para tomarle la fotografía y que los consumidores sepan que esta gasolinera también de franquicia Pemex es un aliado de los consumidores. Gracias por esa labor empresarial y el apoyo al consumidor. Y tenemos el reconocimiento a la mejor marca en este periodo del 1 de octubre al 15 de julio y que es la marca G500. Recibe el reconocimiento el señor Jorge Cores Muradas, presidente del Consejo de G500. Muy agradecido, bienvenido. Y este es el reconocimiento a las gasolineras de la marca G500. Nomás les encargo la de Pinotepa Nacional en Oaxaca, que es la única que se porta mal de toda la cadena. Muchas felicidades, muchas gracias a G500 por ser la marca aliada de los consumidores en México en este periodo. Ojalá si continúen todos y siga ese buen trabajo. Aliados al consumidor por región, en la región centro, Usagas de San Juan, SADCB, la marca es Usagas, recibe el licenciado Gerardo Rosas Ortega, director general de Usagas San Juan. Bienvenido y muy agradecido por su apoyo. No se vale, pero ya se hizo. Aquí tiene aliado del consumidor en gas LP para la región centro. Muy agradecido a Gerardo Rosas Ortega. Gracias, muy amables. Región Golfo es Hidrogas de Veracruz SADCB, también con la marca Hidrogas se comercializa. Recibe el ingeniero Armando Sánchez Mavarac, representante legal. Bienvenido. Y entregamos este reconocimiento a la empresa como aliado del consumidor al expender gas LP en la región Golfo. Muchas gracias. En la región noroeste, planta almacenadora de gas SADCB, Pagasa es la marca, recibe el licenciado Francisco Duarte Pagasa, director general. Bienvenido y agradecemos ser aliados de los consumidores en gas LP a Pagasa Gas. Muchas gracias. En la región norte, cilindros y equipos para gas de Chihuahua, económico es como se comercializa y recibe de parte de Gas Económico el licenciado Andrés Ramírez Rodríguez. Muchas gracias por ser aliados del consumidor en la zona norte, Gas LP. Muy agradecido a nombre de los consumidores. Región Occidente, Gas Imperial SADCB, comercializa como Gas Imperial, recibe el licenciado Carlos Garduño Hernández. Bienvenido y gracias por ser un aliado del consumidor en la zona Occidente, Gas Imperial. Recibe la manta con la cual se le reconoce como aliado del consumidor en la región Occidente. Muchas gracias a nombre de los consumidores. Y por último, región sureste, en Holbox Gas SADCB, se comercializa como Tomsa, ingeniero Luis Alberto Zavala González, recibe el reconocimiento. Gracias por ser aliados de los consumidores en la región sureste. Ahí luego nos pasan los tips y que sirva de ejemplo para los demás distribuidores de gasolina y de gas en el país. Y ojalá sigan siendo aliados de los consumidores. Muchas gracias. Es cuanto terminamos, señor presidente. Y ojalá no se echen a dormir y sigamos siendo aliados de los consumidores, que se les vuelva a reconocer y que se ponga más difícil la competencia. Muchas felicidades. Vamos a abrir para preguntas. A ver, Han.
Sí, muy buenos días, presidente, invitados. Hans Salazar de Sin Censura con Vicente Serrano. Presidente, en días pasados, Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández, tuvo una entrevista en Sin Censura con nuestro conductor Vicente Serrano. Y ella, usted sabe muy bien sobre sus investigaciones con respecto a temas del narcotráfico y particularmente a García Luna, que se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos. Y ella, en respuesta a la invitación que usted le hizo para colaborar con información sobre lo que estaba sucediendo en la Fiscalía General de la República, los tapones, así lo menciona ella, aclara, de acuerdo a cuestiones, que hay actualmente por lo menos 7 funcionarios en activo en la Fiscalía General de la República con puestos claves, incluso parte de estos puestos claves, digo, no los voy a mencionar todos porque me tardaría en el planteamiento, pero concretamente tienen que ver incluso con la investigación misma sobre, por ejemplo, Cárdenas Palomino, que fue uno de los brazos directos del señor García Luna, y también en el caso de Ramón Pequeño. Yo, presidente, le preguntaría concretamente al respecto, ¿cuál es su postura ante estos personajes que estarían protegiendo los intereses de corrupción y que, de acuerdo con lo que dice Anabel Hernández y en respuesta a la invitación que se hizo aquí en la mañanera, pues ha hecho esta investigación, ya da nombres concretos, da cargos concretos, son 7 en total? Y bueno, pues esa sería la pregunta primeramente que yo le haría, presidente. Bueno, yo aclaro 2 cosas. Primero, que no hay impunidad, no se protege a nadie. Aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General de la República, no nos quedamos callados cuando se trata de dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes. De modo que no hay nada que temer en este caso, en esta investigación del señor García Luna, aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, donde se les está juzgando, también en México hay expedientes abiertos, y lo mismo del señor Cárdenas Palomino y del señor Pequeño, los dos. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda presentó denuncias oportunas sobre estas 2 personas. De modo que está abierto el proceso, y si quedan funcionarios de ese grupo en el actual gobierno, en lo que corresponde al Ejecutivo, la instrucción es que no se proteja a nadie, y considero que va a suceder lo mismo en el caso de la Fiscalía, porque le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero. Es un hombre recto, íntegro, no va a hacer tapadera, no va a proteger a nadie. Ya pasó el tiempo en que solo se juzgaba a quienes no tenían agarraderas, a quienes no tenían influencia. Ahora se castiga por parejo a quienes cometen delitos
Es muy importante la colaboración de Anabel Hernández, de periodistas, y es muy importante para que se siga denunciando, se siga haciendo público si no se actúa y si se ve que hay desviaciones, si se observa que no se está aplicando la ley. Qué bien que estas periodistas, en el caso especial de Anabel, que ha arriesgado hasta su vida, sigue ayudando, sigue informando, sigue denunciando, y ojalá y otros periodistas, porque hablando en plata son muy pocos que denuncian, la mayoría se queda callado porque conocieron a estos personajes, tuvieron incluso hasta relación con ellos. Hay periodistas famosos actualmente que los defienden, y no es el caso de Anabel y de otros. Pero bueno, contestando a tu pregunta, no va a haber impunidad y se va a castigar a todos los responsables. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene instrucciones desde hace meses de que no se permita que trabajen en el actual gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él estuvo como funcionario, porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto. Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado y yo sinceramente en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Entonces, sí, esto tiene que atenderse para que no se repita nunca, jamás. Tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia, no mezclarse, que no haya contubernio, porque entonces estamos desprotegidos todos, nos quedamos en estado de indefensión, estamos en manos de la delincuencia. Entonces es un asunto que debe de seguirse tratando sin miramientos, sin protección a nadie, sin impunidad.
Dos puntos más, presidente, si me permite, muy concretos. Uno es, seguramente usted ha escuchado con respecto al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, que es un médico reconocido en Chiapas. Él ha tenido un papel destacado, incluso de acuerdo a sus colegas doctores, médicos, enfermeras, que actualmente piden intervención, ya que en ese estado, en Chiapas, la hija de, a propósito, hablando de influyentismo, presidente, la hija de un político influyente político allá en Chiapas que desafortunadamente falleció por esta pandemia, por COVID, pues lo ha acusado de negligencia médica. Sin embargo, pues todo indica, de acuerdo a lo que se ha estado mencionando por parte de la sociedad, de la comunidad, gente que lo ha reconocido incluso en su lucha como médico, y pues todo este esfuerzo que han hecho pues los médicos en nuestro país contra esta pandemia, pues consideran injusta esta acusación, esta detención, que ya lo tiene pues detenido en una cárcel, y pues desafortunadamente su salud está bastante delicada. Pues yo le expongo este punto porque pues es un clamor que empieza a crecer, más bien que ha seguido creciendo, porque pues desde ya tiene varios días que ha sucedido esta situación. Y el segundo punto, presidente, aquí afuera hay manifestantes, son ejidatarios de Miacatlán, Morelos. Ellos piden su intervención, de ser posible. Preguntan si existe algún impedimento jurídico operativo o algún lineamiento por el que los comuneras de este núcleo agrario de Miacatlán, Guerrero, reciban de forma individual el dinero que les corresponde derivado de una expropiación de sus tierras comunales. Este decreto fue firmado por usted el 24 de febrero del 2020. Ellos argumentan que tiene que ver con un tema de que no quieren que el dinero se entregue de otra manera, sino más que individual, para que nadie tenga el filtro de que se quede, así como usted lo ha hecho precisamente con los programas, de que el dinero llegue directo y no se vaya quedando en manos intermediarias. Entonces, esos serían los dos puntos, presidente. Le agradezco su atención. Sí, hoy en la mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad se trató el tema del doctor Yuca. Es en efecto una acusación que se presentó ante el Ministerio Público en Chiapas y se le acusa de negligencia médica. Hay movimientos a favor del doctor, aunque es un asunto estatal. Se tomó el acuerdo en la mañana de que la secretaria de Gobernación va a establecer comunicación con el gobernador de Chiapas y se va a buscar una solución ante este asunto que ya lleva en efecto algunos días, pero es de competencia estatal. De todas maneras, como hay denuncias, por un lado de negligencia, por otro lado de violación de derechos humanos, también se considera una injusticia lo que se está haciendo con el médico. Lo están ayudando otros trabajadores del sector salud, lo están respaldando, lo están apoyando. Bueno, pues vamos a intervenir y vamos a buscar un acuerdo, vamos a buscar la forma de que se llegue a un acuerdo. Hoy lo va a tratar la secretaria de Gobernación. Y acerca de la indemnización de los comuneros, pues vamos a pedir a Román Meyer que los atienda, ¿sí?, para que en efecto, si se les va a pagar por una afectación, que se procure entregar de manera directa para que cada quien reciba lo que le corresponde.
La compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, durante la gira de la semana pasada, usted se refirió al contrato del gasoducto en Sonora como un contrato leonino y que algunas empresas particulares hicieron negocios con él asegurando la venta de gas a la CFE. Además mencionó que el acuerdo con el pueblo yaqui se podría hacer un nuevo trazo y habló de la multa que debe pagar la CFE a la empresa por la obra detenida. ¿A qué empresas se refería estas empresas que aseguraron contratos de gas? Y si habrá alguna investigación al respecto, ¿se buscará renegociar el contrato? ¿Y a cuánto asciende esta multa que ya se ha pagado a la empresa que construyó el gasoducto? La multa que pagó CFE, ¿a cuánto asciende hasta ahorita? De hacer una reubicación al gasoducto, si ya tienen estimado el costo, o sea, ¿cuánto costaría hacer este nuevo trazo? Preguntarle también, presidente, sobre un anuncio que hizo el gobernador de Baja California, sobre que usted va a emitir un decreto para regular ya los autos que se le llaman chocolates, ¿no?, allá en la frontera norte. ¿Cuándo se emitiría este decreto y de qué se trata? Esos serían... No te escuché sobre la segunda. Es el gobernador Jaime Bonilla de Baja California. Anunció que usted va a emitir un decreto para regular los autos chocolates o los autos chuecos, ¿no?, que le dicen ilegales. ¿Cuándo se emitiría este decreto y de qué se tratará? Muy bien. Acerca de lo primero, miren, se entregaron contratos a partir de que supuestamente se iban a construir plantas de generación de energía eléctrica, termoeléctricas en distintas partes del país. Y esas termoeléctricas, 10, 15, 20, iban a ser abastecidas con gas que se tenía que comprar en Estados Unidos. Para transportar ese gas se necesitaban hacer los gasoductos. Ese era el proyecto así en general. ¿Qué sucedió? No se licitaron, no se hicieron las plantas termoeléctricas y se firmaron los contratos para hacer los gasoductos y comprar el gas. Una planeación de lo más irregular que puede haber. Imagínense, no se hacen las plantas, pero se compra el gas. La pregunta es, ¿y qué hacemos con el gas? Bueno, todo esto porque el negocio estaba en la construcción de los gasoductos y en la compra del gas. Un buen negocio para las empresas particulares, un mal negocio para la hacienda pública. De esas cosas que se realizaban, porque el gobierno era saqueado, o la hacienda pública servía para hacer este tipo de negocios buenos para particulares, malos para la nación. Entonces, aquí me puedo pasar todo el día hablando de ese tipo de negocios. Entonces, empiezan a construir los gasoductos, se llega a un arreglo para una compra con tarifas más bajas del gas,
de todas maneras nosotros tenemos que resolver qué hacer con el gas. Incluso no descartamos que podamos licitar con empresas para que traten ese gas, lo congelen y lo puedan vender en Asia, porque es un gas que aún con la tarifa alta es el gas más barato en el mundo, el gas que se extrae de Texas. Entonces, tenemos ese gas y tenemos que buscar la forma de darle salida. Dentro de toda esta red de gasoductos se construyó el gasoducto del norte de la frontera hasta Topolobampo, pero los pueblos yaquis se detuvo la construcción, no quieren que pase, no quieren ese trazo. Esto también lo estamos enfrentando en Puebla, donde se hizo el trazo pasando por un cerro sagrado y la gente no está de acuerdo. Entonces, como en Puebla, en el caso de los yaquis, la propuesta que se está haciendo es hacer un nuevo trazo, cosa que no se había intentado, sino se quería resolver el asunto con el uso de la fuerza. Hay presos y nosotros queremos, mediante el diálogo, llegar a un acuerdo. Nos va a costar más, pero vamos a resolver el problema. Nos costaría muchísimo, muchísimo más si ese gasoducto quedara inconcluso, que quedara hasta Guaymas y no pasara de Guaymas a Topolobampo. ¿Por qué nos importa que llegue el gas a Topolobampo? Porque ahí es donde podemos poner una planta para tratar gas y vender el gas a Asia. Este gas que tenemos en exceso fueron contratos que heredamos. Estamos ahora sí que enderezando entuertos, buscando que no le cueste tanto a la nación, porque cada día que pasa tenemos que pagar multas, porque en esos contratos se estableció que si se interrumpía la construcción, la responsabilidad era de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, a toda la gente, a todo el pueblo de México le vengo diciendo de que se tiene que rescatar a Pemex, se tiene que rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. No se puede seguir con la misma idea de que el gobierno es una cosa y no tiene que ver con nosotros. Se tiene que tomar en cuenta que el presupuesto es dinero del pueblo. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces no es, yo tengo un carro oficial y lo puedo correr a toda velocidad y pasarlo por los baches y destruirlo porque no es mío, es del gobierno. Tiene que cambiar esa mentalidad. Y lo mismo en el caso de los acuerdos, negociaciones, contratos que se llevan a cabo con particulares. Se tiene que cuidar la hacienda pública. Estamos más obligados, los servidores públicos, a cuidar el dinero del presupuesto que los mismos particulares. Entonces, tiene que ir cambiando esa mentalidad. Entonces, estamos buscando un acuerdo, eso fue lo que planteé con los pueblos yaquis. Hay
buena relación, hay confianza. Nosotros les vamos a hacer justicia porque tienen temas pendientes sobre sus tierras, el agua, el bienestar, están en el abandono y es la comunidad, son los pueblos originarios más sufridos de por sí. Las comunidades indígenas han sido muy reprimidas, marginadas en toda la historia y son la verdad más íntima del país. Han sido desalojados, han sido reprimidos, desaparecidos, los mayas, los mayos, de todas las culturas, pero los más sufridos de todos, los que padecieron de exterminio durante el Porfiriato fueron los yaquis. Asesinaron a más de 15,000 indígenas, los deportaron para quitarles sus tierras y sus aguas a las haciendas cañeras, enequeneras del sureste. Se mantienen como cultura porque es un pueblo muy digno que ha resistido todos esos agravios, pero es para ofrecerles disculpa y hacerles justicia. Ahora que estamos pidiendo con la conmemoración de los 200 años de la independencia y los 500 años de la conquista, la toma de Tenochtitlán, que estamos pidiendo que de otros países, otros gobiernos ofrezcan disculpa por las atrocidades que se cometieron. Así también nosotros vamos a ofrecer el año próximo, en nombre del Estado mexicano, disculpas por los excesos que se han cometido a los pueblos originarios. Y no es nada más una ceremonia, tiene que ser ayudarles, en este caso, a los pueblos yaquis y a todos los pueblos indígenas de México. Presidente, para precisar, ¿tiene el monto que se ha pagado de la CFE de multas? Sí lo tenemos, pero eso con Jesús podría entregarte toda la información. ¿Y una estimación de lo que costará el nuevo trazo? No sabemos todavía. No saben. Se está hablando todavía con los integrantes de los pueblos para llegar a un acuerdo. Tenemos que lograr consenso en el acuerdo para iniciar este desvío. ¿Sí? No queremos que volvamos a tener el mismo problema y actuar con honestidad y con transparencia de las partes, porque antes también, como robaban arriba, robaban desde mero arriba, la gente decía, ¿no?, si roban arriba, ¿por qué no vamos a robar nosotros? Por eso creció tanto lo del huachicol. Si están saqueando arriba, ¿por qué no voy a sacar yo un bidón de gasolina? ¿Por qué no voy a tener mi toma clandestina? Pero eso ya cambió, ya no se permite la corrupción. Hay autoridad moral en el gobierno. Entonces, no podemos permitir que nadie actúe con corrupción y que se acabe con la impunidad. Mi segunda pregunta era sobre regular los autos chocolates. Eso lo tiene que atender la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, porque
es a la Secretaría de Economía a la que corresponde y se tiene que buscar un acuerdo, porque la regularización de estos vehículos no es bien vista por los distribuidores de vehículos, quienes se dedican a la venta de vehículos. Entonces hay que buscar un acuerdo. En algunos estados del norte lo que se hace es que se lleva un registro, porque sí, en el caso de Baja California se ha demostrado que muchos delitos se cometen con estos carros irregulares. Entonces se ha optado en algunos casos por tener un registro, pero hay que ver qué tipo de regularización, esa es la que están proponiendo. ¿No va a emitir decreto entonces, presidente? ¿Usted no va a emitir un decreto? Nosotros, hasta que la Secretaría de Economía lo autorice y lo considere necesario. Desde luego, en el tema de seguridad, sí, hay que tener mucho control. Presidente, nada más, por último, ya rápido, sobre la iniciativa de reforma al sistema de pensiones. ¿Esta iniciativa en qué proceso va? ¿Cuándo la va a enviar? ¿Y en qué Cámara la va a enviar? ¿La Cámara de Diputados o el Senado? La voy a enviar antes de que termine este mes, para que entrando de nuevo el periodo ordinario de sesiones se trate, se revise en el Congreso y en su caso se apruebe. Pero va a ser antes del día 1 de julio. De septiembre. A ver, ya atrás, hasta mero atrás. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Paul Velázquez, desde Los Mochis. Ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Pedirle primero un favor, presidente. Si el día de mañana también pudiera obtener la palabra, le quiero rendir informe del tema que va, prácticamente se hizo justicia a los residentes médicos, mañana que viene el tema de salud, y proponerle al nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, una reforma a la norma oficial mexicana que tiene 35 años sobre obtención de tejidos, mejor conocido como donación de sangre. Yo estoy seguro que el doctor la va a respaldar. A ver, ¿qué te parece entonces si te esperas para mañana? Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien? Y bueno, le damos la... Gracias. Isabel. Gracias. Gracias. Buenos días, presidente. Ya queda el compromiso. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Hace unos momentos usted reconoció que en México se vivió un narcoestado. Es algo muy fuerte, es un reconocimiento muy relevante por parte de su gobierno. Usted también ha dicho en determinadas ocasiones que en México no pasaba nada o los grandes negocios no se hacían sin que el presidente estuviera enterado. Me gustaría saber si la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha investigado o se encuentra investigando las cuentas del expresidente Felipe Calderón. Esto por un lado. Y conforme a lo declarado en los últimos días en el caso Lozoya respecto de cómo se cocinó, cómo se lubricó la maquinaria para apuntalar la reforma energética. El consejero jurídico de Enrique Peña Nieto es el licenciado Humberto Castillejo Cervantes, ex coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora en la PGR, y al llegar Peña Nieto se convierte en consejero jurídico. Se apuntala las reformas estructurales. En el caso de la energética me interesa saber, por lo dicho, lo reconocido por Lozoya, lo aseverado, pues que se repartió dinero. Los principales promotores de estas reformas, pues evidentemente el consejero jurídico de la Presidencia. Se está investigando a Humberto Castillejo Cervantes, su forma de actuar, se le ha ofrecido ser testigo colaborador. Por favor, presidente. Sí, miren, hay varios casos, pero dos son emblemáticos de la corrupción. Uno, de la corrupción de Cuello Blanco,
de delincuentes de cuello blanco, que es el caso de Lozoya, o sea, de cómo se involucran a políticos, funcionarios, consejeros supuestamente independientes, particulares, empresarios, legisladores de varios partidos. Entonces, ese es un tema que se tiene que indagar y se tiene que ir al fondo. Yo creo que fue bueno lo que hizo la Fiscalía de otorgarle a este señor Lozoya el beneficio de ser testigo protegido o testigo colaborador, porque eso permite que él dé a conocer como actor principal de toda esta rapiña, ¿sí? ¿Cómo fue que se repartieron el pastel? Es como la piñata. O sea, ¿quiénes participaron? Eso tiene que conocerse a fondo. Y el otro asunto de corrupción y de delincuencia tiene que ver con el crimen organizado, con la llamada delincuencia organizada, que es lo de García Luna. Son las dos muy graves. ¿Cuál más grave? Eso cada quien debe de revisarlo. Pero era lo que se padecía. Por un lado, una gran corrupción que imperaba, tenían tomado el gobierno, y por el otro lado, los acuerdos con la delincuencia organizada. Por eso se desató la inseguridad y la violencia, entre otros factores. Entonces, en los dos casos es la Fiscalía la que tiene que resolver hasta dónde se va a llegar. Mi opinión es de que se conozca toda la verdad, porque es enseñanza, porque es estigmatizar la corrupción, que antes se veía como algo normal y era el peor de los males, que los que robaban ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, si queremos una sociedad mejor, necesitamos saber cómo operaban los que se dedicaban a la corrupción. Eso va a ayudar muchísimo a sanear, a purificar la vida pública, porque el principal problema de México era la corrupción, el número uno. Se puede decir la pobreza, no, desde luego que es un problema la pobreza y es algo que se tiene que atender, pero se origina por la corrupción. La delincuencia, claro, la inseguridad, claro, pero se origina por la corrupción. Que la educación, el atraso educativo, sí, que se origina por la corrupción. Entonces, tenemos que acabar con esa peste. Entonces, por eso, que se sepa todo, por completo. En el caso del combate a la delincuencia, ¿qué
podemos esperar si hay contubernio entre delincuencia y autoridades. No hay ninguna posibilidad de garantizar la paz de esa forma mientras no se acabe con la impunidad. Entonces fue el colmo que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal se haya involucrado y haya transado con uno de los grupos delictivos. Toda esta red que se creó. Entonces, ¿qué tanto son responsables los expresidentes? Pues eso va a salir de las investigaciones. ¿La UIF investiga las cuentas del expresidente? No, de momento no. No, porque la UIF investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía, y en este caso no existe ninguna solicitud de la Fiscalía. Y también yo les recuerdo que he fijado mi postura de que para enjuiciar a los expresidentes se requiere, y eso es lo más conveniente, una consulta, que sean los ciudadanos los que decidan. Eso lo dije cuando tomé posesión. Si se reúnen firmas y la mayoría se consigue el número de firmas que establece la Constitución para llevar a cabo una consulta, se celebra la consulta y es lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que solo así se pueda juzgar a los expresidentes, aunque también yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales. Eso ya no me va a corresponder a mí. Si en el caso de García Luna o en el caso de Lozoya están implicados los expresidentes, eso sería un asunto de carácter estrictamente judicial. Políticamente yo considero que aún conociendo todo, que no es poca cosa, porque la justicia no solo es encarcelar a la gente o al que comete un delito, la justicia también es prevenir. La justicia es que no se solape, que no se tolere, que no se establezca el hábito de la corrupción, el poder, repito, estigmatizar la corrupción, el poder detestar a quienes obtienen riquezas por la vía del influyentismo. Hay que darle reconocimiento, respetar al empresario que con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio. Él merece respeto, merece reconocimiento. Nosotros estamos en contra de la riqueza malavida, porque eso es lo que más ha dañado a nuestro país. Entonces, vamos a esperar a que la Fiscalía dé a conocer toda la investigación sobre los dos casos, y si no va a haber impunidad. ¿Qué le pide a Humberto Castillejos que presente para colaborar ante la Fiscalía? Es que si no está por lo indiciado, pronto, no tengo por qué pedirle nada.
también no se puede estar acusando a diestra y siniestra sin tener pruebas. Tiene que haber mucha seriedad y se tiene que actuar de manera responsable. No es fabricar delitos a nadie. Aquí vienen los opositores, viene el pueblo a demandar justicia y se les atiende, y también vienen opositores. Ayer estuve de un grupo que hace manifestaciones en automóviles en algunas partes del país. Frena. Sí. Hasta se subieron a la plancha del Zócalo con sus carros. Y están pidiendo que yo me vaya. Ya nada más les mando a decir que no coman ansias, que ya viene la revocación del mandato. Nosotros mismos propusimos una reforma constitucional para que en el 22 se le pregunte a la gente: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Y va a haber una votación. Entonces, si la gente dice que continúe, pues adelante. Si la gente dice que renuncie el presidente, a Palenque, Chiapas. No puede uno estar gobernando un país sin el respaldo del pueblo. Se requiere ser muy caradura, muy cínico, para no tener el apoyo del pueblo. Además, no es cualquier gobierno, nos tocó a nosotros llevar a cabo una transformación, acabar con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. ¿Y cómo podríamos salir adelante sin el apoyo del pueblo? ¿Cómo llevamos a cabo la transformación sin el apoyo de los mexicanos? No podríamos. Si estamos aguantando y resistiendo, porque la transformación va hacia adelante, estamos resistiendo, no nos han podido tumbar por el apoyo de la gente, pero nunca un presidente desde los tiempos de Francisco I. Madero había sido tan atacado por los medios de comunicación como el actual presidente. Sin embargo, no pasa nada, la gente nos está apoyando. Esa manifestación de ayer, pues creo que 30 automóviles y 80 o 100 personas pidiendo mi institución. Eso sí, habían medios de comunicación como arroz. Yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos manifestaciones y llenábamos el Zócalo, ningún medio de información cubría, creo que un periódico, pero Televisa nunca. Y ayer estaban los de Televisa desde temprano, esperando el gran acontecimiento. Y así están ahora. Pero dos cosas, o sea, es válido y es legítimo que exista esa actitud de los medios de información. Es más, lo comprendo, porque antes también los dueños de los medios de comunicación, no todos, eran los que mandaban en México. Y ahora se separó al poder económico del poder político. Ahora el gobierno representa a todo el pueblo, a ricos y a pobres,
de todas las religiones, de todas las clases sociales. Ya el gobierno no está secuestrado, no está tomado por una minoría rapaz. Entonces eso les incomoda mucho, ya no son tan influyentes como para que les condonen los impuestos, todo lo que hacían. Entonces por eso están enojados, me refiero a los medios de información. Y lo otro, que también es importante destacar, es que los opositores tienen garantizado el derecho a disentir, nunca van a ser reprimidos. Si digo que se suben los automóviles a la plancha, es porque hasta es un exceso. Deberían de dejarlos estacionados y venir a manifestarse. Pero siempre va a haber respeto y tolerancia a la oposición. Siempre vamos a garantizar las libertades. Retomando el asunto, si no hay apoyo popular, no se puede gobernar. Una autoridad que no tiene respaldo de los ciudadanos es como una hoja seca, no tiene ningún valor. Y yo no me voy a quedar aquí nada más por la parafernalia del poder, porque me digan presidente. No vine a eso. Llegué para llevar a cabo la transformación del país y no le voy a fallar al pueblo. Nada más, ¿cómo va este apoyo que se pudiera dar a las escuelas privadas que están en una situación difícil? Si nos puede comentar. Gracias. Sí, vamos a iniciar el regreso a clases el día 24. Vamos a ver cómo funciona. Yo espero que bien. Es una buena opción. Esto ya lo dije y lo repito, es una opción, una alternativa mexicana, porque no se aplica en otras partes. Y contamos con el apoyo de las televisoras y con estaciones de radio, tanto del sector público como del sector privado. Sí hay un problema en el caso de las escuelas privadas. Eso tiene que atenderlo en cuanto a cuotas, arreglos de inscripción. Lo tienen que ver los padres y los dueños de los colegios particulares. Yo soy de la idea de que ni siquiera intervengamos nosotros, el gobierno, sino que sea más un acuerdo entre las partes, que no pongamos nosotros reglas, limitaciones, porque sí están en una situación muy difícil las escuelas particulares. Y no es nada más decir, bajen las colegiaturas, hay que ver cómo pueden salir adelante, porque para que una escuela particular saque sus gastos tiene que tener un número determinado de alumnos, y lo que está manifestándose es de que está bajando la matrícula, es decir, no se están inscribiendo como antes en las escuelas particulares, y ellos ya tienen un problema de sus costos. Entonces, que no sea obligatorio, sino que se llegue a acuerdos entre los padres de familia y los directivos de las escuelas particulares, y nosotros ver en qué podemos ayudar. Tenemos que garantizar primero la educación pública gratuita,
de calidad en todos los niveles escolares y también no dejar abandonada la educación particular, porque ayuda. Todo lo que tiene que ver con la educación ayuda. Lo que tiene que ver con la salud, aunque sean particulares, deben de tener atención especial. Educación es prioridad para cualquier gobierno, debe de ser prioridad para cualquier gobierno. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle si haría un llamado a la Fiscalía General de la República para que presente una denuncia contra algún funcionario específicamente por la compra de la planta chatarra de agronitrogenados en Veracruz. Hasta el momento nadie está acusado de esto. Lozoya y Ancira están acusados por lavado de dinero, por haber ocultado un pago, pero no específicamente por la compra. Ya existe la denuncia sobre este caso. Pero no está judicializada, entiendo. Está en manos de la Fiscalía y según la información que poseo, parte de la declaración de el señor Lozoya tiene que ver con lo de la compra de la planta de fertilizantes. Ya está el proceso, ya está declarando el señor Lozoya. Entonces, ya existe un expediente sobre este tema. Tan es así que ya hay hasta un avalúo de la pérdida. Por eso se habla de $200 millones. Y por eso he dicho que nos interesa la devolución de ese dinero. Así como nos importa mucho que se sepa quiénes se dedican a robar o tenían esa mala maña, así nos importa mucho de recuperar todo lo que se robaron. Entonces, nosotros tenemos ya un cálculo, porque han habido auditorías, de que se pagó un sobreprecio de $200 millones. Entonces, nosotros requerimos que ese dinero se devuelva. Y no lo estamos inventando, existe un peritaje, existen auditorías sobre la planta y sí hay un proceso judicial abierto. Pero ¿no sería importante que hubiera alguien acusado específicamente por la compra, sobre todo, y también acusado por daño patrimonial para que se pudieran devolver? Ya existe, incluso se tiene toda la historia de cómo se aprobó la compra, de cómo los consejeros de Pemex aprobaron la compra, quiénes. Nada más que eso es un asunto de la Fiscalía y lo están haciendo en sigilo. Yo soy partidario de que todo eso se debería de transparentar, cuidándolo del debido proceso, pero que la gente se vaya informando para que se aclaren todas estas dudas. Si no se da a conocer información, pues entonces se piensa de que no existe denuncia, y sí hay denuncia y hay avalúos y se sabe cuánto fue lo que pagaron
lo hizo incluso la misma Cámara de Diputados y hasta Pemex presentó denuncia en su momento sobre esto. Presidente, mi segunda pregunta es sobre lo que dijo de venderle gas a Asia. ¿Podría detallarnos un poco acerca de esto y si también se estaría pensando hacer lo mismo con el gas de otras zonas que no sean solo de Guaymas y El Oro? Sí, se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas, porque compraron gas al por mayor, por el negocio. No se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años. Hay gas de sobra contratado y tenemos que buscar la forma de utilizarlo, porque ya son contratos que se suscribieron y tenemos que respetar esos contratos. Entonces, hay varias opciones, lo estamos analizando. Una empresa, Sempra, quiere que se le otorgue un permiso para vender gas a Japón. Esa empresa tiene su planta en Ensenada y quieren vender gas a Japón. Pero esa misma empresa es socia de la que nos vendió gas a nosotros en el Pacífico, por donde pasa este gasoducto de los Yaquis. Entonces, queremos ver si hay un acuerdo con la empresa para que ese gas excedente también se pueda ir al Asia y que no nos cueste a nosotros. Y la posibilidad de poner también una planta también para tratar gas en Salina Cruz, Oaxaca, del gas del Golfo, por el istmo hay ductos para poner la planta y también vender a Asia. Y también no descartamos la posibilidad de llevar gas a Centroamérica. Desde luego, tenemos resuelto el problema del gas que se requiere para tener energía eléctrica suficiente en la península de Yucatán. Ya estamos haciendo un gasoducto y vamos a tener gas en Yucatán y en Quintana Roo para abastecer plantas termoeléctricas y que no tengamos problemas de apagones en Yucatán. Lo mismo en el caso de Los Cabos, que son las dos regiones en donde hay desabasto o no se tiene abasto suficiente en tiempos de mayor consumo, pero ya se está trabajando en eso. Presidente, y si me permite nada más recordarle, está pendiente que nos explique la cancelación del contrato para instalar los cajeros del bienestar que se hizo, saber si tienen información. No entregaron la información. Pues hoy se entrega la información de la cancelación de los cajeros. Les adelanto que estamos haciendo 2.700 sucursales en el país del Banco del Bienestar. Entonces, la construcción está a cargo de los ingenieros militares
ya se han terminado muchas sucursales, cientos de sucursales, pero ahora se decide que también el equipamiento lo lleve a cabo, lo realice la Secretaría de la Defensa. O sea, que entreguen completo el banco, la sucursal, no solo la construcción, sino con todo el equipamiento. Entonces, es parte por lo que, entre otras cosas, se cancela estos contratos y ahora va a ser la Secretaría de la Defensa la que va a adquirir los cajeros y todo lo que requieran las sucursales. Pero entregamos la información por escrito. Gracias, presidente. Esteban Durán, Expresión México. Presidente, después del minuto de silencio que usted convocó para homenajear a los 52,000 fallecidos y un aplauso a los héroes que están luchando contra la pandemia, que están al frente, cuidando a quienes están infectados de este virus, no creo que es necesario resolver esa demanda que todavía sigue con la escasez de equipos de protección, quienes demandan todavía, se manifiestan para obtener el equipo necesario, para obtener los buen equipo y estar en buenas condiciones para atender a quienes están infectados, presidente. Esa es mi primera pregunta y ahorita le hago la siguiente. Pues tenemos abasto suficiente de equipos, no hemos dejado de comprar equipos, tenemos los recursos para eso. Hoy lunes tengo reunión, cada semana hacemos una revisión de lo que se requiere en los hospitales y tenemos los equipos. No hay información, no tengo información de que haya protestas por falta de equipo. En el caso de los hospitales COVID, seguimos teniendo problemas con medicamentos para curar el cáncer de niños. Atendiendo esta demanda, se están comprando los medicamentos. Todo esto porque, como se acabaron los contratos con los laboratorios que tenían sometido al gobierno anterior y pensaban de que eran indispensables, y como se decidió comprar ya los medicamentos en el extranjero, estos laboratorios pues siguen denunciando de que no hay medicamentos y sigue la campaña de desprestigio, pero ya en la mayoría de los casos se está resolviendo este asunto. Sí, gracias. Otra pregunta, presidente, es que a raíz de la muerte del médico José Callejas Esponda, quien tenía 20 años de servicio y quien entregó equipo e insumos a quienes están al frente también de esta batalla en los principales hospitales de Puebla, y quien incluso los mismos compañeros quienes recibieron estos equipos le negaron la atención porque supuestamente había falta de camas, no había espacio para atenderlo, y es por ello que falleció. Esto fue hace poco, el 23 de julio, él entregó su equipo, sus insumos a los médicos el 16 de ese mismo mes. El Seguro Social prometió que iba a haber una investigación al respecto. ¿Sabe usted sobre esto? Si ya le entregaron los resultados de esta investigación, si es que ya se hizo, y si tiene usted conocimiento de otros hospitales que estén saturados en ese sentido. Gracias. No tenemos problema de saturación, ayer lo dije. Hemos logrado que nadie se quede sin camas, sin ventiladores, sin atención. Hay casos, por ejemplo, tuvimos lleno el hospital del ISSSTE
está lleno el Hospital del Iste, en Valles, San Luis Potosí, pero tenemos espacio en el seguro, en los hospitales públicos. Y mañana, que corresponde informar sobre salud, van a ver ustedes que tenemos disponibilidad de camas de Hospital General, casi 50% de toda la infraestructura de salud, y también tenemos más del 50% de camas disponibles de terapia intensiva. Y procuramos estar, lo hacemos por convicción, porque pues es un derecho el que la gente sea atendida, que tenga de estar en un hospital y tener equipo y médicos especialistas. Eso lo estamos garantizando. Es nuestra principal preocupación. Y tenemos que pues, estar también muy atentos, porque además de que es nuestra responsabilidad y es algo humanitario, de justicia, tenemos a toda la chombada, a toda la sopilotada, buscando tener elementos para cuestionarnos, porque ni esto los detiene. En vez de actuar de manera solidaria, quisieran que nos fuera mal. Ahí ven al Reforma Diario o al Universal, tantos muertos, contando todos los fallecidos. Es como su nota principal. O sea, el alarma ya se volvió un periódico o una revista objetiva, profesional, seria. Es lamentable que están buscando eso. Y lo mismo las radios y las televisoras. Es lo primero. Ya México ocupa el tercer lugar en muertos en el mundo. Ayer perdieron la vida 300 mexicanos más. Ayer crecieron los infectados en un número de 5.200 personas. Y las columnas, los articulistas. Muy lamentable. ¿Por qué? Por lo que explicaba. No les gusta el cambio. Y mandaban. Era el cuarto poder, si no es que el primero. Y mucho negocio, mucho dinero. Entonces, por eso el enojo. ¿Pero qué le vamos a hacer? Si soltamos el presupuesto, no le va a llegar nada a la gente, se va a seguir quedando el dinero arriba para que nos saquen guapo en la televisión y hagan buenos comentarios en la radio. Articulistas
intelectuales orgánicos que recibían hasta $1 millón mensuales. Ahora ya no existe eso. Entonces, estamos confiando. Además, yo le tengo plena confianza al pueblo de México, de que es un pueblo inteligente, muy consciente, que no se deja manipular. Eso de ayer que les comentaba, de Televisa, yo fui opositor años. Hicimos cientos de marchas. Llenábamos las calles. El Zócalo siempre lleno. ¿Qué hacían en ese entonces? Estaban esperando que no se llenara el Zócalo. Y nunca pudieron sacar notas de eso. Entonces, como se llenaba el Zócalo, no había noticia, nada. Y ahora ayer, les digo porque salí a ver por la ventana, cuántos estaban protestando, porque no me voy a quedar con la información que me dan. Salí a la ventana y lo que vi son los medios. Y seguramente hasta desde ayer apareció en todos los medios. Y no exagero, no pasaban de 100. Eso nunca se había visto. Yo no odio, pero no olvido. Entonces, que tampoco sientan que no nos damos cuenta. Nada de la hipocresía, de que si le va bien al presidente, le va bien a México, nos va bien a todos. Eso es puro choro mareador. Están molestos porque antes ellos eran los que mandaban y ahora están con la doble moral. Pero en fin, nos vemos mañana. Muchas gracias a los premiados. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni